Hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Seguimos considerando el tema de la subordinación que el Hijo de Dios tiene para con su Padre. Interesantemente, Jesús reconoce a su Padre no solamente como su Padre propiamente, sino también como aquel que es su Dios, objeto de su adoración. Estuvimos considerando en el video pasado el hecho de que el trinitario Roberto Isaac afirma que la razón por la que Cristo llama a Dios su Padre, es decir, al Padre como su Dios, bueno, pues se debe al hecho de que Cristo se despojó de sus prerrogativas divinas, de su gloria, y esto lleva a Cristo a hacerse inferior al Padre como humano. Por tanto, lógicamente, él tiene que hablar de su Padre como su Dios. Sin embargo, estuvimos considerando 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 28, donde vimos claramente que incluso ya resucitado, incluso por toda la eternidad, y si no ha visto el video, por favor véalo, el Señor Jesucristo reconoce a su Padre como aquel que es superior a él y se sujeta a él aun cuando el Padre mismo no se sujeta al Hijo. Ahora bien, hoy vamos a estar centrándonos en la patrística porque Roberto Isaac, como ustedes recordarán, citó a Agustín de Hipona, quien vivió después del siglo IV y que escribió acerca del hecho de que el Señor Jesucristo reconociera a su Padre como su Dios, diciendo lo mismo que Roberto Isaac. Es decir, el hecho de que simplemente Cristo era humano y tenía que hablar como humano. Sin embargo, es muy importante considerar la patrística temprana. Y hoy vamos a comenzar a centrarnos en esos detalles. Este es una serie de videos que yo había prometido que iba a estar realizando. Ha llegado el momento para realizarlo. Yo he estado estudiando las obras de los padres de la iglesia, no solo en las traducciones que los trinitarios suelen realizar, en donde vamos a encontrar muestras de deshonestidad, lo digo por anticipado. En la traducción vamos a ver que a veces se oculta del público trinitario que lee estas traducciones hechos que en el idioma original dicen todo lo contrario a lo que el traductor está diciendo, como suele suceder también en las traducciones de la Biblia trinitaria, que en ocasiones tuercen ciertos pasajes con el objetivo de demostrar que Cristo es Dios. Ahora, he preparado una presentación de diapositivas. Vamos a darle comienzo a esta presentación. El tema es: ¿estaba Jesús sujeto al Padre antes de su kenosis? ¿Por qué es importante el tema? Bueno, miren, vamos a entender. El Señor Jesús reconoce ampliamente en su vida y ministerio, y también el apóstol Pablo y sus discípulos, que Él es inferior a su Padre. El Padre es mayor que yo, mi Padre y mi Dios. Yo hago todo lo que mi Padre dice, el Padre que me envió, lo que el Padre me enseñó. O sea, hay una serie de declaraciones de Cristo que no pueden ser sino tomadas como un reconocimiento de su inferioridad hacia el Padre, lo cual contradice abiertamente la Trinidad. Los trinitarios dicen, bueno, es que cuando Cristo realiza su kenosis, recuérdese que el verbo keno, como vimos anteriormente, significa vaciarse. Poníamos el ejemplo de una copa de agua que se vacía, ¿verdad?, completamente de su contenido. Y dicen, bueno, después de la kenosis, después de ese vaciamiento, después de que Cristo viene a la tierra como humano, obviamente Él ya no está actuando como Dios, sino como un ser humano, y tiene que hablar de su Padre como alguien superior y reconocerlo, siendo un judío, como su Dios. Y ya vimos que esto no solamente ocurre en la tierra, ocurre después de su resurrección, y según 1 Corintios 15, 20 al 28, ocurrirá por toda la eternidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con Jesús antes, con el Logos, antes de llegar a ser Jesús, antes de llegar a ser un ser humano? Eso es lo que vamos a estar considerando hoy. Y para ello vamos a estar amparándonos en un análisis que vamos a estar haciendo del desarrollo histórico de la doctrina trinitaria. Vamos a explicarles esto. Déjenme sacar un momentico el puntero de láser para que puedan seguir la presentación con precisión. Aquí tenemos desde el siglo I hasta el siglo IV. Bueno, en esta línea de tiempo tenemos primero la escritura del Nuevo Testamento, después tenemos las obras de personas que formalmente decían ser cristianos, como Justino Mártir, Ireneo de León, Tasiano de Siria, Tertuliano de Cartago, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, y después tenemos el concilio de Nicea en el siglo IV, en el 325. La cuestión que tenemos que preguntarnos es, ¿hubo una continuidad histórica
de la doctrina de la Trinidad, es decir, se enunció esta en el Nuevo Testamento, después entonces la podemos encontrar en los primeros padres de la Iglesia, hasta llegar al Concilio de Nicea, donde finalmente se establece la igualdad entre el Padre y el Hijo, siendo de la misma esencia. Lo sorprendente de esto, y esto lo reconocen historiadores, es que esa continuidad histórica, vamos a llamarle así, entre los escritores del Nuevo Testamento enunciando la doctrina de la Trinidad y el Concilio de Nicea no existe. ¿Qué queremos decir con esto? Primero que todo, no tenemos ninguna enunciación en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento de la doctrina trinitaria. No tenemos una sola declaración que nos diga que Dios está compuesto de tres hipostasis, es decir, tres personas divinas que conforman un solo Dios. No hay ni siquiera una remota declaración de ello. De hecho, como hemos visto en otras ocasiones, la única declaración que se asemeja un poco a la doctrina trinitaria, no es que tampoco la enuncie, no es que tampoco la defina, fue una añadidura realizada alrededor del siglo XIII al siglo XV de nuestra era, y es 1 Juan 5:7 en el texto receptus, en el texto recibido, donde se dice: tres son los testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Algo que está demostrado hasta la saciedad, que es simplemente una añadidura. Por tanto, en los escritos del Nuevo Testamento no encontramos nada siquiera parecido a lo que se establece en el Concilio de Nicea y más tarde en el Concilio de Calcedonia. Lo interesante de esto es que cuando uno investiga los padres de la Iglesia del siglo II y muchos del siglo III, uno no encuentra una formulación de la doctrina trinitaria, excepto en ciertas glosas que, cuando uno estudia cuidadosamente el contexto de la enseñanza de estas personas, se puede ver que es una añadidura. ¿Por qué decimos esto? Porque esas glosas contradicen completamente la esencia de la enseñanza del corpus que esta persona ha escrito. Y hay que entender que, tal como se intentó hacer con el Nuevo Testamento, añadirle partes al Nuevo Testamento que justificara la inserción de doctrinas tardías, como la doctrina de la Trinidad, en 1 Juan 5:7, asimismo se ha intentado manipular a través de los siglos, del extenso copiar de estas obras, por escribas católicos tardíos, que introducen dentro de estos padres glosas que puede verse claramente por el contexto, volvemos a decir, el contexto general, la doctrina general de la persona que ha escrito, que es una añadidura. ¿Y para qué? Para que no vaya a decirse, bueno, pero es que esta es una afirmación muy general. Voy a ponerles un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, tenemos el caso de Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría fue condenado en el siglo VI, siglo VII, finales del VI, principios del VII, por hereje. ¿Por qué? Porque Orígenes de Alejandría, según se puede ver en los escritos de esta época, donde Justiniano, el emperador, hace que sea condenado como un hereje, pues las razones que se dan en ese momento de por qué Orígenes de Alejandría es condenado como un hereje es porque él afirma que el Hijo de Dios tiene un principio, fue creado. Sin embargo, las obras que nos han llegado a nosotros de Orígenes de Alejandría tienen en algunos casos glosas que indican que el Hijo de Dios no fue creado, lo cual es contradictorio. Y lo interesante, y ojo con esto, es que Jerónimo, el famoso San Jerónimo que hizo la Vulgata Latina, establece justamente que uno de sus amigos contemporáneos a él, que es Rufino, en su traducción de Orígenes hacia el latín, tuerce lo que Orígenes dice para salvarlo de, pudiéramos decir, de ser un hereje. Introduce glosas trinitarias. Este es un tema que vamos a estar, si Dios lo permite, pronto considerando. Voy a estar probándoles, o sea, mostrándoles las pruebas de que Jerónimo decía la verdad. Yo poseo una obra de Orígenes muy interesante, se llama Sobre los Principios, pero yo tengo la edición crítica que hace una comparación entre lo que es el texto latino de Rufino, es decir, la traducción que ha sobrevivido, porque esta obra solamente ha sobrevivido en latín, y lo que es propiamente las porciones del texto griego que han sobrevivido
en otras obras que citan de esta obra en griego. Y cuando uno lee el griego y uno lee el latín, puede ver claramente que Jerónimo estaba diciendo la verdad. Rufino estaba torciendo lo que Orígenes estaba enseñando. Y esto es una prueba clara de que efectivamente las obras de los padres fueron manipuladas por escribas tardíos, por escribas posteriores, para insertar doctrinas y justificar doctrinas sobre la base de la tradición. De hecho, por ejemplo, en una obra muy temprana, alrededor del año, se cree que es entre el año 70 y el año 90, era común la Didache o enseñanza de los 12 apóstoles. Es interesante que ahí hay glosas no trinitarias, sino con relación a otras enseñanzas que claramente son glosas tardías, porque hacen referencia a prácticas dentro de la iglesia que vienen a ocurrir justamente siglos después. Y esto muestra claramente que ha sido manipulado. Todo eso lo vamos a estar tratando, pero no obstante, tenemos que entender algo. A ver, si tenemos en las obras de estos padres elementos que contradicen abiertamente una doctrina que se establece tiempo después, tenemos un grado de certeza bastante razonable de que estas declaraciones tienen evidentemente que estar o representar el punto de vista que esta persona genuinamente tenía, especialmente si esas declaraciones están en plena armonía con lo que el propio Nuevo Testamento nos dice. Teniendo esto presente, vamos a dar consideración entonces justamente a la primera de estas obras. Queremos aquí presentarles lo que se puede conocer como las etapas, o decir que son las etapas de la vida del Señor Jesucristo. Es decir, su gloriosa preexistencia antes de venir a la tierra, en donde Juan 17:5, él dice que él estaba al lado de su Padre y él le pide a su Padre que le restablezca la gloria que él tenía anteriormente, lo cual muestra que esa gloria en estos momentos ya no la tiene y que ahora él está solicitando a su Padre volver a tener la misma posición que tenía anteriormente. Curiosamente, los trinitarios dicen que aunque Cristo obtiene esta gloria, todavía sigue siendo inferior al Padre por razón de su naturaleza divina, algo que, bueno, de verdad, es como la creación de un Dios bipolar, ¿no? Con todo el respeto debido. Su presencia en la tierra, su encarnación, como algunos le llaman, y que en Juan 5:30 deja claro que hay una subordinación total de parte del Hijo hacia el Padre. Es decir, Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa, es decir, por mí mismo o proveniente de mí mismo, que es lo que el griego dice literalmente, sino que todo aquello que oigo, yo juzgo en armonía con ello porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Obviamente, Cristo está en plena subordinación cuando Él se encuentra aquí en la tierra y tenemos ya la etapa de haber sido resucitado y glorificado en los cielos y ahora con la gloria que tenía anteriormente, según Juan 17:5, pero sin embargo, aún con todo esto, en primera, y bueno, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Haber sido exaltado de una manera tremenda, bueno, pues primero a los Corintios 15, 28 al 30, 20 al 38, perdón, ahí se sigue viendo claramente a Cristo subordinado al Padre y sin embargo el Padre no se subordina a Él, sino que Jesús se subordina al Padre por toda la eternidad. Los trinitarios dicen que por razón otra vez de su kenosis, de su vaciamiento, pero vamos a estar viendo, o hemos visto, mejor dicho, ya en el video anterior, lo pueden ver, que eso no tiene sentido de ningún tipo. Bueno, estas etapas nos dicen que, al menos, fíjense, estas dos de acá muestran a un Jesús tanto en la tierra como resucitado, sujeto a su Padre. Los trinitarios afirman, sin embargo, que antes de venir a la tierra había una igualdad total. Bueno, si eso es cierto, tendríamos que llegar a la conclusión, ¿verdad?, de que el Nuevo Testamento debe enseñar esto. El Nuevo Testamento no enseña esto. No hay ningún texto en la Biblia que nos diga que Jesucristo era igual a su Padre antes de venir a la tierra. Algunos intentan utilizar Juan 1:1a. De hecho, yo tuve una conversación muy interesante aquí en nuestro canal con un señor católico llamado José sobre la sintaxis de Juan 1:1a y la supuesta eternidad del Logos según Juan 1:1a. Yo les prometo que vamos a estar haciendo pronto un video sobre ello y yo demostré hasta la saciedad que desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista del griego koiné, eso es un disparate al grado, bueno, que finalmente quedó sin poder
seguir dando argumentos, al menos desde el punto de vista gramatical, y esos argumentos gramaticales los vamos a estar tratando hasta la saciedad, porque recientemente en un debate que tuve con un trinitario que había dicho que, un debate escrito, ¿no? Que había dicho que nadie podía demostrar que Juan 1.1 no hablaba de la eternidad del Logo, bueno, pues quedó demostrado que no era así, y el hombre también quedó sin palabras. Entonces, vamos a estar considerando eso pronto, Juan 1.1a, para mostrar que en el Nuevo Testamento, incluso este texto que es utilizado por los trinitarios para intentar mostrar que el Logos es eterno y por tanto al ser eterno tiene una de las características del Padre que le hacen Dios y por tanto tiene que ser Dios, en realidad está mal interpretado, pero también tendríamos que encontrar en las obras de estos primeros padres de la iglesia evidencia clara de que ellos creían que el Hijo de Dios era igual a su Padre antes de venir a la tierra. Pero lo que sucede es que justamente cuando uno examina a fondo este tema, la patrística, y yo estaba conversando hace poco con un amigo mío, posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, Samuel Fernández, y conversábamos sobre el tema de la patrística, porque él y yo hemos investigado bastante sobre el tema, y ambos hemos llegado a una conclusión. Los trinitarios han secuestrado la historia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, lo que queremos decir con esto, para que ustedes entiendan, es lo siguiente. Los trinitarios, en su intento de demostrar que efectivamente la doctrina de la Trinidad se enseñó en los primeros siglos, hacen alusión a algunas glosas que estos individuos tienen, es decir, algunas declaraciones que estos individuos tienen dentro de sus obras y que contradicen, esto es lo interesante del punto, contradicen su doctrina general sobre Jesús antes de venir aquí a la tierra. Y para ello dice, bueno, mira, aquí pueden ver que Justino Mártir era trinitario, que Ireneo de León era trinitario, que Tasiano de Siria era trinitario, que Clemente de Alejandría o Origen de Alejandría era trinitario. En el caso de Tertuliano, hay que reconocer que empieza a desarrollar un punto de vista muy similar a la Trinidad de Nicea, pero ojo, incluso en este escritor, que usa por primera vez la palabra trinitas, este escritor incluso cree cosas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de Nicea, es decir, desde el concepto que en Nicea se establece de igualdad entre el Padre y el Hijo. Porque este hombre, como vamos a estar viendo, incluso reconoce que el Hijo fue creado, que hubo un tiempo que el Hijo no existía. Entonces, los trinitarios han tratado de usar, de echar mano a todos estos padres sobre la base de glosas que han sido, volvemos a decir, declaraciones que han sido añadidas tardíamente a estos padres, y esto lo vamos a estar probando en su momento. Pero cuando uno examina a fondo la teología general de estas personas, uno dice, oye, un momentico, espérate, que aquí no hay un concepto trinitario en el punto de vista de estas personas. Por ejemplo, ya estuvimos estudiando el caso de Ireneo de León. Los que han seguido los videos en nuestro canal, les invito a aquellos que no lo han hecho, que busquen los videos. Se han hecho 2 videos sobre Ireneo de León. Ireneo de León fue claro. Cuando Ireneo de León, por ejemplo, establece el hecho de que hay un solo Dios y cita de la Shema, es decir, de lo que es Deuteronomio 6.4, la declaración, oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová, o en hebreo, Shema Israel, Jehová Elohenu, Jehová Echad. Él no habla de un Echad como hacen actualmente los trinitarios, ¿no? Plural, compuesto, como intentan hacer ver esta palabra, este numeral, sino que él habla de un Echad, es decir, de uno solo, numéricamente, una sola persona, y él dice que es el Padre. Eso lo pueden ver en nuestros videos, ahí están las citas para que ustedes las puedan corroborar de la obra de Ireneo. Entonces, cuando uno ve toda la extensión de la obra de Ireneo, donde él dice vez tras vez, ¿quién es el Dios único y verdadero? El Padre. Cualquier otro llamado Dios, dice él, lo es solo en un sentido diferente. Entonces, uno puede darse cuenta claramente de que este individuo no puede haber escrito entonces las declaraciones que se citan, por ejemplo, de otra de sus obras, en donde supuestamente él afirma una Trinidad, que no llega a conocerse como tal, sino hasta el año 325 era común. O sea, ahí tú puedes ver claramente que hay una contradicción, o Ireneo estaba loco, o alguien le añadió a Ireneo algo que contradice su doctrina general.
Y lo mismo sucede con cada uno de estos padres tempranos de la iglesia, a excepción, volvemos a decir, de Tertuliano, que fue quien comenzó a dar origen a un concepto parecido. No es que sea igual, parecido al de la doctrina de la Trinidad en Nicea. Bueno, ya hemos visto las tres distintas etapas de la vida de Jesús, así que vamos a comenzar con el análisis de algunas declaraciones. Hoy vamos a centrarnos en dos de ellas. Yo les prometo que vamos a ir estando examinando poco a poco estas declaraciones. Y tenemos que ver hoy con Justino Mártir. ¿Por qué Justino Mártir? Justino Mártir es el más importante apologista cristiano del siglo II. ¿Qué es un apologista? Alguien que defiende algo. En este caso él escribió dos apologías dirigidas al emperador romano de turno, en donde él trata de hacer llegar al emperador al punto de vista de que los cristianos realmente no representan una amenaza para el imperio romano, y defiende la doctrina cristiana. Pero también escribe lo que se conoce como el diálogo con Trifón, un judío. Algunos historiadores dicen, bueno, esto parece más bien un diálogo teórico, más bien que un diálogo histórico, ¿no? Que él haya realmente tenido esta conversación con un judío, sino más bien que es como una especie de obra de teatro, por así decirlo, donde él se centra en defender la doctrina cristiana frente al punto de vista judío de esta doctrina. Y este hombre, que muere alrededor del año 165 era común, es importante porque su obra se escribe mucho antes de esta época, es decir, de esta fecha de 165, estando bastante cerca del tiempo apostólico. Sus declaraciones son importantes para poder comprender cómo se veía a principios del siglo II, es decir, alrededor del 140, 150 después de Cristo, la relación entre el Padre y el Hijo. Volvemos a decir, algunos han citado a Justino Mártir como alguien trinitario. De hecho, el propio Roberto Isaac en el pasado me lo citó como uno de los padres más tempranos proto-trinitarios, según la expresión que él utilizó. Pero hoy vamos a estar viendo con un examen cuidadoso de las declaraciones de Justino Mártir. Muestran lo que se conoce como subordinacionalismo. ¿Qué cosa es esto? Es la teología de exponer al Logos, al Hijo de Dios, antes de venir a la tierra, como alguien inferior a su Padre. Bueno, vamos a comenzar, antes de adentrarnos en lo que es su primera declaración, con un aspecto de la gramática griega importante que nos va a ayudar a nosotros a comprender una de las declaraciones que Justino Mártir realiza en su diálogo con Trifón. Esto que ustedes ven acá es la preposición hupo. La preposición hupo espacialmente es utilizada con el genitivo, según Wallace en su libro Greek Grammar Beyond Basics. Él establece, bueno, cuando tenemos esta preposición con el genitivo, puede significar agencia, agente intermediario o medio. Pero a nosotros no nos va a interesar la parte genitiva, nos va a interesar el acusativo. El acusativo es el caso griego en el cual se utiliza por lo general para el objeto directo, aunque también puede actuar como sujeto de una cláusula con un verbo infinitivo. Hupo más acusativo, cuando se está hablando de espacio, significa debajo de. Es decir, para que entendamos, el perro está debajo de la mesa. Aquí sería hupo más acusativo. Debajo de la mesa, espacialmente. Es decir, el espacio que ocupa el perro es debajo de la mesa. Sin embargo, cuando no se trata de espacialmente, sino más bien de subordinación, entonces es bajo el gobierno o la autoridad de. Es decir, si decimos, él se encuentra bajo la autoridad del gobierno, entonces aquí sería hupo más el acusativo, dándose a entender que la persona o cosa a la cual se está describiendo, se está relacionando con la frase hupo más el acusativo, se encuentra bajo la supervisión, la subordinación, pudiéramos decir, está subordinado a la persona con la cual se relaciona. Aquí podemos ver entonces un aspecto del griego que vamos a estar considerando, porque volvemos a decir, es importante entender que para poder captar lo que realmente estos primeros padres dijeron, es importante ir al idioma original y de este modo entender
lo que ellos quisieron decir realmente, porque a veces en las traducciones que realizan los trinitarios, ellos tuercen lo que realmente estas personas pusieron, y entonces los lectores trinitarios que leen estas obras, por ejemplo, alguien que lo hace con mucha frecuencia es Ropero, vamos a estar viendo eso en el próximo video, pero el trinitario que va a leer a estos padres de la iglesia en una traducción al español o al inglés o a cualquier otro idioma, se topan con que ellos no se dan cuenta que se les está traduciendo incorrectamente lo que se encuentra en el idioma original. Así que por el momento tome nota de que la preposición hupo más el uso del caso genitivo, es decir, un sustantivo que es el término, es decir, la palabra modificada por hupo, pues significa subordinación. Déjenme ponerles un ejemplo de esto aquí en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 9. Contexto de esto es aquel centurión que llega donde está Jesús, que bueno, realmente no es el quien llega, sino sus amigos, pero en el uso de lo que se conoce como la agencia, ¿no? La shalía judía, aquel que representa a otro es tratado y visto como aquel que le ha enviado. Bueno, pues el libro de Mateo habla como que él mismo fue quien en realidad vino a ver a Jesús, cuando Lucas nos dice claramente que el hombre nunca vio a Jesús. Bueno, aquí, y es un diálogo, vamos a examinar un poquito más a fondo. Recientemente yo tenía un diálogo con Robert Bowman, uno de los principales académicos trinitarios que defiende la Trinidad, tratando el tema de Juan 20:17, muy interesante porque cuando se lo enfoqué desde el punto de vista de la cultura hebrea, y le pongo el ejemplo no, pero es que me dicen los académicos nunca han visto esto como una, nunca lo han interpretado desde ese punto de vista como una expresión de la ley de la agencia, y cuando yo le empiezo a citar obras académicas, la conversación allí mismo paró y nunca más contestó. Lo cual, bueno, muestra claramente que no encontró más argumentos, ¿no? Lo interesante es que este hombre, centurión, le dice a Jesús que tiene su siervo, está enfermo, él quiere sanar a su siervo porque él quiere muchísimo a su siervo, alguien muy cercano a él, como un hijo, según la expresión griega. Interesante eso, muestra el cariño tan grande que le tenía a este siervo. Y entonces él le dice: Señor, mira, manda y di que sea sanado, y va a ser sanado. Y él le da una expresión a Jesús muy interesante. Él dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldado a mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Estas dos expresiones acá, que están, yo las he resaltado en rojo, son interesantes en el griego. Déjenme mostrarles. Son hupo esousian y hupo emauton. Si ustedes recuerdan, precisamente lo que tenemos acá es la preposición hupo más el acusativo, y eso es justamente lo que tenemos acá. Es decir, la preposición hupo más un término en acusativo, y aquí también tenemos un sustantivo en acusativo y tenemos acá un pronombre reflexivo en acusativo. Por tanto, es exactamente la misma clase de construcción que acá nos está describiendo, nos está definiendo Wallace. Y él dice que cuando hupo con el acusativo no es espacial, entonces es de subordinación e indica bajo. Fíjense ustedes, para que vean que él dice kai gar ego anthropos eimi, porque también aquí kai funciona como un conectivo que indica también, porque también yo, ego, antropos, es decir, hombre, eimi, hombre soy, hupo esousian, o sea, bajo autoridad. ¿Qué está diciendo el hombre? Mira, yo soy alguien que está bajo autoridad. ¿Qué significa eso? Muy simple. Hupo más acusativo significa que el objeto que se está describiendo se encuentra bajo la autoridad de, bajo la autoridad de, bajo el gobierno, el dominio de. Cuando a este centurión alguien le da una orden, él no puede discutirla porque está bajo autoridad. Y entonces él dice, son hupo emauton estratiostas, es decir, y tengo bajo mí mismo, esto es un pronombre reflexivo, soldados. Es decir, como lo traduce la Biblia de las Américas, con soldados a mis órdenes. Este hupo emauton, es decir, bajo mí mismo, indica la autoridad que el centurión ejerce
sobre los soldados, estratiostas. Estos soldados, él les dice, ve y él va, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hacen. Entonces, aquí estamos viendo claramente, pues con toda evidencia, de que esta forma, esta construcción griega de Jupó más el acusativo, está situando al individuo que es descrito como alguien que se encuentra bajo la autoridad, el gobierno, el dominio de alguien más. En el caso del centurión, por supuesto, sus superiores militares. En el caso de los soldados, el propio centurión, que es quien le da órdenes a ellos y los gobierna. ¿Por qué esto es importante? Porque esta misma estructura la va a utilizar Justino Mártir en su diálogo con Trifón, nada más y nada menos que para describir la condición del Logos con relación a su Padre. Ojo con esto. Efectivamente, Justino Mártir utiliza Jupó más un término, un sustantivo en acusativo para indicar que el Logos es inferior al Padre. Está bajo la autoridad del Padre, pero no cuando vino a la tierra, no cuando fue resucitado, antes de venir a la tierra. Justino Mártir es el primero, por lo menos que tengamos escritos, ¿no? de alguien que trate este tema, en intentar mostrar la relación del ángel de Jehová con el propio Jehová. Y él establece en sus escritos que este ángel de Jehová no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él utiliza los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis, donde ahí se dice que Dios se le aparece a Abraham y se dice allí, y procedió a caer fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Jehová hizo caer fuego del cielo y de la tierra de parte de Jehová. Entonces él dice, bueno, mira, este Jehová que es descrito en el libro de Génesis 18 es el Hijo de Dios, el que se encuentra frente a Abraham, es llamado Dios y Jehová aquí, o Kyrios, como aparece en las copias que hemos recibido, ¿no? Señor. Pero hay otro en los cielos que también es llamado Dios y Señor, Jehová, desde donde viene ese fuego. Y ahí se puede ver claramente que este Jehová que se le aparece a Abraham y a Lot no es otro que el Hijo de Dios. Y esto lo usan los trinitarios muchísimo, déjenme decirles. Por ejemplo, déjenme leerles directamente, y esto José, hablando ahora de este amigo trinitario, que bueno, con quien he tenido un placentero análisis ahí en nuestro canal sobre el tema. Mira, José, aquí en la Biblia de Estudio Católica, bajo Génesis capítulo, déjame buscarlo un momentico en mi Biblia, no la tengo en digital desafortunadamente, pero bajo el capítulo número 18 del libro de Génesis, en una nota, acá, perdón, 16 del libro de Génesis, déjenme buscárselo un momentico, hablando de Agar, hay una nota en el versículo 7, y esa nota dice, The Lord Messenger, o sea, el mensajero del Señor, a manifestation of God in human form, o sea, una manifestación de Dios en forma humana. O sea, dentro de la Iglesia Católica, dentro de las iglesias evangélicas, vamos a entender esto. Tenemos el concepto de que el ángel de Jehová es el propio Jehová, es la persona del Señor Jesucristo. Esto Roberto Izal lo ha usado con una frecuencia tremenda. Eso lo vemos en muchísimas obras evangélicas, católicas. Pero esto parte con Justino Mártir. Y entonces, no pocos defensores de la Trinidad utilizan a Justino Mártir y dicen, mira, aquí se dice que el Logos es llamado Dios y Señor, o sea, Dios y Jehová. Por tanto, aquí Justino Mártir es trinitario porque reconoce claramente que el Hijo de Dios es Dios y es Jehová. Bueno, lo que pasa es que hay que ver qué es lo que dice Justino Mártir sobre la relación entre este Dios y el Dios que está en los cielos. Y ahí es donde entra a complicarse la cosa a los trinitarios. Porque si bien es cierto que Justino Mártir dice que al Hijo de Dios se le llama Dios y Señor, o Kyrios, o Jehová, no está diciendo que sea Jehová,
ni que sea igual al Padre. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo porque, como yo le decía a Samuel, es necesario rescatar la historia de manos de los trinitarios. Y estamos dejándoles sin argumentos al examinar lo que estas personas dijeron realmente en el griego. Así que tomando en consideración esto, hupo esousian, es decir, hupo más el acusativo, consideremos por favor cuidadosamente lo que nos dicen en este caso Justino Mártir sobre la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Vamos a verlo acá. Vamos a comenzar con Diálogo con Trifón 56.4 para aquellos que quieran hallar el pasaje preciso. Se lo estamos dando para que, no es que estamos dando una cita sin base, no, ahí está la cita. Y en el griego dice, hoti esti kai legetai seos kai kurios heteros hupoton poieten ton holon. Aquí la frase que estamos precisamente poniendo en rojo es la que más nos interesa. ¿Qué es lo que dice esto básicamente? Porque hay también llamado Dios y Señor otro, que se encuentra bajo, noten esto, hupoton poieten, bajo el hacedor o creador de todas o de todos. ¿Quién es este que es llamado Dios y Señor? Que es llamado también otro que está bajo la autoridad, recuérdense, hupo más, aquí tenemos claramente una frase en acusativo, que es lo que Wallace nos estaba diciendo ahorita, que se requiere para que sea subordinación. ¿Quién es este? ¿De qué está hablando este hombre, no? Justino Mártir. Aquí yo les hice una tabla con la descripción morfológica de cada uno de estos términos que aparecen en el griego koiné. Les puse también números para que ustedes puedan ver cómo debería de leerse. En este caso sería porque otro, heteros, joti, heteros, o sea, porque otro, esti, existe, kai, es decir, también legetai, llamado seos kai kurios, es decir, Dios y Señor. O en otras palabras, existe otro que es llamado Dios y Señor. Hupoton poieten, o sea, bajo el hacedor ton holon, de todos. Aquí tienen toda la información gramatical necesaria. He puesto códigos de colores que pueden ayudar a los que tienen conocimiento de griego. Si usted no sabe griego, no se quiere complicar mucho con esto, no se preocupe. No es necesario que entienda toda la morfología. Aquí yo les pongo, por ejemplo, que hoti es una conjunción. Todos los términos que no sufren cambio están en rojo. Los verbos están en verde. Los verbos están en rojo. El nominativo está en azul. En este caso, el acusativo está representado por el morado y el genitivo por el carmelita. Ahora, van a ver que cada término tiene su descripción morfológica. Esto es una conjunción, esto es un verbo presente activo, tercera persona del singular, esto es un verbo presente activo medio, tercera persona del singular, esto es un nombre nominativo masculino singular. O sea, ahí tienen toda la descripción. Yo no voy a examinar eso con ustedes. Quienes tienen conocimiento de griego y quieran ver la morfología que tiene cada palabra, porque vamos a estar viendo ahora la relación sintáctica que tiene cada palabra y lo que esto significa. Y para ello yo les he hecho aquí un diagrama. Esto se conoce como un diagrama de análisis sintáctico. Es un diagrama de flujo que ayuda a determinar la relación que tienen las palabras dentro de una cláusula griega. También se puede hacer el español o cualquier otro idioma, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa es el griego para entender lo que Justino Mártir quiso decir. Acá también le pongo códigos de colores para que entiendan la relación morfológica que tiene cada una de estas palabras, es decir, nominativo en azul, como pudimos ver, el acusativo lo tenemos acá en morado, genitivo en carmelita, los términos indeclinables, es decir, que no sufren cambios morfológicos, como las preposiciones, conjunciones, adverbios, etcétera, están en verde, los verbos en rojo, para mostrar la acción propiamente, y el dativo en naranja. Ahora, aquí comenzamos con la frase que utiliza Justino Mártir al hablar de logos, hoti, es decir, porque esto que ustedes ven aquí, esta línea uniendo la cláusula anterior, lo que él dice anteriormente, y eso lo vamos a estar viendo en la traducción que hace
del pasaje, porque vamos a verlo después en contexto, Daniel Ruiz Bueno. Él dice, ¿por qué? O sea, le está explicando, lo que yo dije anteriormente es por esto. ¿Por qué? Ahora, esta línea base representa el sujeto y el predicado. ¿Ok? Ahora, desafortunadamente, en la construcción que él utiliza, él no tiene un sujeto. El sujeto tenemos que extraerlo de acá, de los verbos. Como los verbos son verbos en tercera persona, es decir, es singular, es decir, él, aquí entonces, por tanto, él, existe uno, en este caso, como él no está siendo definido, utilizamos el pronombre tis. Esto significa que el sujeto está elíptico, no se encuentra escrito, por eso yo pongo tis entre paréntesis para indicar que probablemente él pudo haber utilizado esto. Existe uno o cierto otro, aquí noten ustedes, esto significa, debajo aquí del sujeto, que heteros está modificando el sujeto. Nos está dando información sobre el sujeto. Cierto otro es un calificativo de este sujeto. Porque existe cierto otro también llamado, noten ustedes acá, también llamado, ¿qué cosa es llamado él? Bueno, aquí el diagrama de flujo continúa con esta línea en ángulo hacia el verbo, indicando esto que tenemos aquí es una expresión cualitativa, es una descripción del sujeto. ¿Qué cosa es llamado? Este existe y es llamado ¿qué? Es llamado Dios y Señor, Theos y Kurios. Y ahí van los trinitarios y dicen, pero mira, ahí está diciendo claramente que el Señor Jesucristo es Theos. Sí, pero es que también dice Justino, y eso lo vamos a estar viendo en su momento, que los miembros de la iglesia pueden llegar a ser Dios. Y si a usted le parece raro este concepto, porque quizás es la primera vez que ve un video de nuestro canal, por favor, váyase atrás a nuestros videos de hace aproximadamente unos 6 meses atrás y va a ver allí una serie de análisis que hicimos históricos sobre el monoteísmo hebreo, el monoteísmo cristiano primitivo, el monoteísmo de los padres de la iglesia, y vamos a encontrar que el concepto de un Dios supremo, que es Dios de dioses, que está por encima de otros seres divinos a quien él mismo ha creado, de la posibilidad de que los miembros de la iglesia lleguen a ser dioses, era un concepto que estaba allí en la mentalidad de estas personas. Por eso es que decimos, hay que rescatar la historia, la verdadera historia del desarrollo doctrinal de la Trinidad. Porque cuando uno examina a los primeros padres de la iglesia, uno no encuentra una doctrina trinitaria. Cuando uno examina el monoteísmo hebreo, tanto en la Biblia hebrea como en los manuscritos de Marmotio, uno encuentra con que los judíos tenían claro que existían seres llamados Elohim, en la misma Biblia, como pudimos ver en esos videos, que están por debajo del Dios Todopoderoso, que no se les adora, no son el Dios Todopoderoso, pero que son dioses. Se utiliza el término Elohim. Entonces, yo les invito a aquellos que no lo han hecho, que examinen esos videos, pueden ver la prueba documentaria académica de que el monoteísmo trinitario cerrado no tiene base histórica ninguna. Sin embargo, este punto de vista de que alguien puede ser, y noten ustedes aquí, legata, es decir, llamado, existe cierto, otro, también llamado Dios y Señor. Entonces, no es que Él sea Dios y Señor, y Curios aquí representa el tetragramaton, para que ustedes entiendan. Si Justino escribió en el siglo II y usó el tetragramaton en ese momento y fue eliminado, ¿no?, después, posteriormente, o si ya estaba influido por el punto de vista alejandrino de no usar el nombre divino, bueno, pues Curios aquí representa el tetragramaton porque está haciendo alusión a Génesis 18:3, donde originalmente estaba el tetragramaton. Entonces aquí él dice, es llamado, ¿dónde? En las Escrituras, eso lo vamos a ver en una de sus citas, Dios y Señor. Pero la parte que a nosotros nos interesa no es tanto el hecho de que él diga es llamado, ¿no? O como dice Pablo, aquellos que son llamados dioses. Primero Corintios 8, 5 y 6, por favor, remítase allí. Se utiliza precisamente ser llamado. Pero independientemente de este aspecto, que no es el que queremos enfatizar, él dice que este cierto otro, tiene una característica. Por eso lo ponemos debajo de heteros aquí. Podríamos haberlo puesto también acá. Pienso que
pudiera ser incluso un poquitico más explícito, pero bueno, de todas formas, esto, o sea, tis hetero, cierto otro, es el sujeto, esto aquí está implícito por supuesto, otro, noten ustedes que ambos estarían en nominativo para precisamente ser usado como sujetos. El problema está aquí, que heteros es un adjetivo, pudiera decirse que es un adjetivo sustantivado, en eso no tenemos problema ninguno, pero de todas formas yo pienso, y volvemos a decir, en este caso, como está elíptico, no podemos hacer una afirmación categórica, pero yo pienso que muy probablemente él hubiera podido utilizar el pronombre indefinido tis. Ahora, tis heteros está ahora modificado por una descripción que da Justino que a nosotros nos interesa. ¿Cuál es esta descripción? Hupo ton poieten, o sea, bajo el hacedor. Este que es llamado Dios y Señor, a pesar de que es llamado Dios y Señor, Justino nos dice es igual al hacedor de todas las cosas, porque aquí Tom Holland, que se encuentra en genitivo, como lo pueden ver en el código de colores, modifica a la expresión ton poieten, es decir, a el hacedor, para darnos el resultado de el hacedor de todas o de todos. ¿Ven? Él se encuentra, fíjense qué interesante, para que ustedes puedan ver, porque yo digo que hay que examinar cuidadosamente el contexto, hay que irse directamente al idioma original, porque si ustedes ven, esta declaración acá es utilizada vez tras vez por los trinitarios para demostrar que Justino era trinitario. Roberto lo ha usado muchísimas veces. Pero mira, aquí hay, ve, fíjate cómo él dice que existe uno, cierto, que es llamado Dios y Señor, es decir, Dios y Jehová. Por tanto, tiene que ser Jehová el Hijo. Y esto ustedes pueden revisar, los que tienen a Roberto Isaac como uno de sus contactos en Facebook, ustedes van a poder ver allí que eso lo utiliza con mucha frecuencia. Pero la expresión que utiliza Justino Mártir a continuación destruye ese punto de vista de que aquí él está estableciendo una trinidad. Porque hupo ton poieten, refiriéndose, fíjese, hupo, la preposición que ya hemos estudiado al principio, más un término acusativo, poieten, con su artículo definido. Este pudiera haber estado aquí abajo, normalmente se hace abajo, pero yo por cuestiones de espacio lo hice aquí arriba. También hay personas que diagraman de esa manera. No hay nada que se viola ahí con lo que son las normas de diagramación, para si alguien quiere ser muy exquisito, ¿no? Efectivamente esto sería un término, un artículo que va a modificar poieten. Pero bueno, vuelvo a decir, para no estar usando demasiado espacio y poder hacerlo suficientemente grande el diagrama para que ustedes lo entiendan y lo puedan ver bien, yo decidí utilizarlo aquí. Muchas personas que hacen diagramas lo hacen de esa manera. Hupo ton poieten, o sea, bajo el hacedor de todas las cosas. Ahora, vamos a ver si entendemos esto, amigos. Miren, ¿qué nos dice acá Justino? Aunque al logo se le llama Seos y se le llama Curios, este se encuentra bajo la autoridad del hacedor de todas las cosas. No cuando él viene a la tierra, no después de ser resucitado, sino antes de su kenosis. Y que habíamos visto ya según Wallace, que significa, volvemos atrás un momentico, la utilización de hupo más un término acusativo, subordinación bajo el gobierno de. Entonces, lo que nos está diciendo acá Justino Mártir es que aunque al logo se le llame Seos y Curios, es decir, Dios y Señor, a pesar de eso, él se encuentra, este otro que es llamado Dios y Señor en las Escrituras, se encuentra bajo el hacedor de todas las cosas. Pero un momento, la doctrina de la Trinidad dice claramente que eso no es posible. Que Cristo llega a ser, el Logos llega a ser bajo el hacedor de todas las cosas después de su encarnación, después de su kenosis. Es decir, según lo que ellos plantean, es en estas dos etapas. En la etapa anterior a su encarnación aquí en la tierra, Cristo no podía ser inferior al Padre, no podía estar sujeto al Padre. Y según ellos, esta sujeción que ocurre en la tierra y después de resucitado es porque ha adquirido la naturaleza humana. Pero la pregunta es, ¿acaso Cristo adquirió la naturaleza humana antes de venir a la tierra, de modo que está bajo el hacedor de todo?
Y alguien puede decir, bueno, pero mira, espérate, es que a lo mejor es una manera de decir de que, bueno, que él está en armonía con la voluntad del Padre y que él... No. Aquí nos está diciendo que está bajo la autoridad de él. Eso es lo que Wallace nos expresa, que implica el uso de jupó más. Y lo vimos claramente, ¿verdad? Más acusativo. Lo vimos claramente en el ejemplo que teníamos acá. Miren ustedes. Yo soy hombre bajo autoridad, jupó de sus 100. Consolado bajo mi autoridad, a mis órdenes, jupó de mautón. De modo que lo que aquí está diciendo Justino Martí claramente, amigos, es el logos, aunque se le llama Seos y aunque se le llama Kyrios, con todo, sigue estando bajo su Padre. Justo lo del mismo cuadro que presenta la Biblia, nada más y nada menos que en su vida terrestre y nada más y nada menos que por toda la eternidad, según 1 Corintios 15. ¿Captamos el punto? Ahora, yo no quiero dejarlos con dudas sobre qué es lo que significa jupoton poieten. Vamos a ver otra frase que utiliza Justino Martí también, que deja muy claramente la interpretación de lo que él quiere decir con esto. Pero veamos lo que nos dice Daniel Ruiz Bueno. Este es la obra Padres Apostólicos del siglo II de Daniel Ruiz Bueno. Este es un editor católico. Me gusta muchísimo esta obra porque aparte que es bastante precisa en la traducción, aunque a veces he encontrado ahí, cuando examino el texto griego, que hay se esfuerza un poquito, ¿no? Se esfuerza un poquito. Pero es bastante certera. Pero además de eso, algo que me gusta es que da el texto griego al pie de página para que uno lo pueda examinar, ¿no? Puede examinar la traducción que realiza. Yo tengo la ventaja de que en mi software Logos tengo también el texto griego con todo el parsing, o sea, con lo que es el análisis morfológico, que me ayuda muchísimo a no tener que estar viendo cada declinación por declinación y haciendo un examen morfológico, sino que ya me da la codificación morfológica, lo cual simplifica muchísimo mi trabajo. Ahora, ¿cómo traduce este pasaje? Lo pueden ver aquí, es el 56.4, aquí ven el 4, y fíjense aquí el 56, no tengo ustedes. Aquí comienza, o sea, aquí termina una página, el texto griego sigue hasta un poquito más abajo, yo lo corté porque les interesa la traducción que él da, y aquí comienza la página 395 de esta obra, Padres Apostólicos, y vamos a ver cómo él traduce esto. Y yo, es decir, ahí está hablando Justino, a mi vez respondí, ¿no? Pues conocéis estas escrituras, dije, voy a intentar persuadirlos que efectivamente aquí, es aquí, noten ustedes que esté aquí, noten, yo lo pongo cerrado en esta estructura de diagramación que indica que hay dos términos similares unidos por, en este caso, dos verbos, inclusive dos verbos presente, indicativo, activo, tercera persona singular, que son iguales morfológicamente y tienen una función sintáctica similar. Y entonces esta es la forma en que se diagrama esto. Es decir, estos dos términos están desde el punto de vista sintáctico con el mismo valor y están unidos por una conjunción. En este caso, la conjunción kai. ¿Cómo lo traduce Daniel? Dice, es aquí, o sea, es aquí, llamado Dios, noten ustedes, legetai, seos, kai curios, es decir, llamado Dios y Señor, otro, heteros. Ven, así que aquí este otro, cierto otro, sería el sujeto. Pero ahora él hace la traducción de esto. Dice que está bajo el hacedor del universo. Que está bajo el hacedor del universo. Es decir, esta expresión acá. Jupó ton poieten ton holon. Bueno, ¿por qué está bajo el hacedor del universo? Dice el contexto. ¿Porque él vino a la tierra, se convirtió en hombre? No. Noten, recuérdense siempre que aquí estamos hablando dentro de un contexto más amplio, donde aquí Justino Martí le está intentando demostrar sobre la base de Génesis capítulo 18 y 19, es decir, mucho tiempo antes de que Cristo viniera a la tierra, que Jesús es ese ángel de Jehová que se le aparece a Abraham en Génesis capítulo 18. Es aquí llamado Dios y Señor otro, o sea, alguien diferente al Padre, que está bajo el hacedor del universo, o sea, que se encuentra bajo el hacedor. Recuérdense que está bajo indica bajo autoridad, no espacialmente, no bajo la mesa, no, bajo la autoridad del hacedor del universo. Está sujeto. ¿En qué época de su vida? Y que se llama ángel o mensajero. No, ahí tenemos el punto, fíjense ustedes,
Está hablándose de Génesis 18, según el contexto. ¿Por qué? Por ser Él quien anuncia a los hombres. Cuanto quiere se les anuncia el Creador de todas las cosas, por encima del cual no hay otro Dios. Noten eso. Cristo se sujeta, está en sujeción bajo la autoridad, el Logos, antes de venir a la tierra, del Hacedor del universo. No se le llama a Jesús en ningún momento el Hacedor del universo en la obra de Justino. El Hacedor del universo es el Padre, aquí en el diálogo con Trifón. Pero ese Padre es quien manda a su Hijo antes de venir a la tierra, para cuando Él quiere que se le anuncie algo a alguien. Hay que decirle algo a Jeremías. Bueno, Él manda a su Hijo, dice Justino. ¿Y por qué el Hijo va? Porque Él está bajo su autoridad. Y hay un detalle interesante que Justino establece acá, que hace un contraste significativo y que nos muestra que la teología temprana de este hombre, es decir, la teología de un hombre que se encuentra temprano en la corriente del tiempo, es decir, cerca de 180 años antes de Nicea, es totalmente diferente a la de Nicea, donde nos dice de que el Hijo, antes de venir a la tierra, era igual al Padre. Aquí nos está diciendo que, a diferencia del Hijo que se encuentra bajo el Hacedor del universo, el Hijo anuncia aquello que, fíjense ustedes, el Creador de todas las cosas quiere. Pero ¿cómo describe Justino al Creador de todas las cosas? Con una expresión interesante: por encima del cual no hay otro Dios. Y por eso es que yo hago esta cita, porque ustedes recordarán que lo que estamos tratando es Juan 20:17, donde el Señor Jesucristo dice: mi Padre, mi Dios. Y los demás textos que ya hemos considerado, como Efesios 1:17, Hebreos 1:9, Apocalipsis 3:2 y 12. O sea, aquí Justino está haciendo un agudo contraste entre alguien que sí, que es llamado Dios y Señor. Pablo dice: aquellos que son llamados dioses. Pero aunque hayan otros que son llamados Dios, dice Pablo, para nosotros hay un solo Dios. Y él dice: no Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino el Padre. Definiendo lo que es el monoteísmo cristiano primitivo. Y aquí Justino, justamente teniendo presente ese concepto monoteísta, dice: sí, mira, hay uno que es llamado Dios y Señor, pero ese está bajo el Hacedor del universo, aun cuando sea llamado Dios y Señor o Jehová en hebreo. De todas formas, él está bajo el Hacedor del universo. Y en contraste con ese que está bajo el Hacedor del universo, ese que es el Hacedor del universo no tiene a nadie que sea su Dios por encima de él. ¿Qué nos dice esto? Que no, que Justino Mártir no está estableciendo aquí una Trinidad bajo ningún concepto, porque se diga que el Hijo es llamado Dios y Señor. Es simple. Nos dice más bien que el Hijo está bajo la autoridad de su Padre. Y hasta aquí podemos ver claramente, queridos amigos, que Justino Mártir tenía un entendimiento muy diferente del que los trinitarios dicen que Justino Mártir debió haber tenido, porque era trinitario. Al menos, bueno, no todos los trinitarios lo dicen, pero hay otros trinitarios que son más honestos y dicen: oye, Justino Mártir de trinitario no tenía nada. La verdad es que había una subordinación. Este señor José me cita de una obra de un trinitario que dice que él estaba permeado por la filosofía de neoplatonismo. Mira, José, y esto déjame hacer un pequeño paréntesis para explicarte. Mira, amigo, estúdiate a Plotino y las Eneas, el escrito de Plotino de las Eneas, y vas a ver ahí una prototrinidad en alguien que no era cristiano, que era un pagano. Y esto nos dice a nosotros que la Trinidad sí viene de la filosofía griega. Pero lo que nos está diciendo aquí Justino, esto tiene una base bíblica. Es simple. Nos está diciendo, o sea, el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová. ¿Quién es el mensajero? No es el propio. O sea, yo estaba conversando hace poco con Luis Pío V, un amigo trinitario. Bueno, él dice que no es precisamente trinitario, no, aunque cree en la Trinidad a su forma. Pero él me usaba este argumento del ángel de Jehová hablando en primera persona, que es algo, déjenme decirles, yo traté este tema en una monografía sobre el ángel de Jehová, son unas 90 páginas aproximadamente, donde yo doy respuesta punto por punto a los argumentos gramaticales y contextuales que se utilizan para decir que el ángel de Jehová es Jehová, y yo muestro allí claramente cómo dentro de la literatura semítica fuera de la Biblia, el mensajero
es tratado como si él mismo fuera quien le envió. Y puede hablar en primera persona como si fuera el mismo que le envió. Pero eso es parte de la cultura. O sea, cuando usted saca la Biblia de la cultura semítica, forma todos estos disparates exegéticos. Porque es que la exégesis requiere, o sea, el análisis de la Biblia requiere no solamente un examen lingüístico y contextual directo, sino también contextual desde el punto de vista histórico. Es decir, cuál era el punto de vista, la cultura que existía en ese momento. De lo contrario, usted no puede captar el sabor de lo que nos está diciendo el texto que fue escrito bajo el influjo de una cultura determinada. Eso, por supuesto, es exégesis básica. Pero bueno, y esta es la primera cita que nos muestra claramente que Justino Mártir, viviendo en el siglo II, cerca del tiempo de los apóstoles, aunque dice él que al Señor Jesucristo en Génesis 18, el ángel de Jehová, se le llama Dios y Señor, de todas formas, este otro, alguien diferente del Padre, está bajo el Padre. Y que sin embargo, este creador de todas las cosas, el Padre, no tiene a nadie por encima de él. Eso es exactamente lo que dice primero los Corintios capítulo 15, ¿recuerdan? El Hijo se sujeta al Padre, pero el Padre no se sujeta a él. Es una evidencia histórica clara de que en este periodo temprano los cristianos nominales no creían en una Trinidad, bajo ningún concepto, sino que creían en una subordinación del Hijo al Padre por el hecho de que, y eso lo vamos a ver, porque fíjense, me voy a adelantar un poquitico. Yo les prometo que vamos a estar probando los siguientes puntos. Número 1, Justino y muchos otros padres de la iglesia creían que el Hijo fue creado. Sí, así como lo oye, lo vamos a probar. Justino y muchos otros padres de la iglesia creían que la divinidad de Jesús, el llegar a ser Dios o llamado Dios, como dice aquí Justino, legetai, o sea, llamado, es porque el Padre es la fuente de su divinidad y es quien le ha hecho divino, no porque él es divino por compartir la usía, es decir, la esencia con el Padre, según Nicea, según el concilio de Nicea. Eso lo vamos a estar viendo justamente en las declaraciones de Justino. Bueno, vamos a ver ahora otro aspecto, otra declaración que Justino realiza, y ahí lo vamos a parar por hoy. La presentación está hecha para muchas otras declaraciones, pero bueno, yo no quiero ser muy extenso esto. Y vamos a primero, como hicimos anteriormente, examinar un texto bíblico que nos puede ayudar a comprender lo que Justino Mártir nos dice. Juan 5:30. Jesús les dice a aquellos que lo acusan hacerse a sí mismo Dios, ¿no? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí pueden ver dinamai, o sea, no puedo. Noten esto, esto es interesante porque dinamai significa no tengo la habilidad o el poder, la capacidad. ¿De qué? Él dice, no poder o capacidad yo poseo de hacer algo. Poiein. Noten ustedes que aquí se usa la misma palabra que en la que describe el hacedor de todas las cosas, ¿no? Al Padre. Yo no puedo hacer nada. Y bueno, no hemos llegado a la palabra nada, ¿no? Apo emautu. Cuando la preposición apo se encuentra con un genitivo, indica origen o procedencia. Emautu es de mí mismo. O sea, procedente de mí mismo. Y aquí esta palabra que yo les tengo señalada, que es vital. Ouden, es decir, noten esto, ni una. No, yo no puedo hacer nada, por eso aquí dice hacer nada, es decir, ni una sola cosa. Y es interesante cómo la Biblia de las Américas traduce, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, ¿por qué? Porque no procede de mí. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo juzgo, esto es un reflejo claro de la voluntad del que me envió. Y esto es una declaración, lo habíamos visto, si ustedes recuerdan atrás, acá es la declaración por excelencia que indica que el Señor Jesucristo reconoce su subordinación al Padre. Ángel García
usaba un argumento diciendo, oh, pero él puede hacer todo lo que el Padre hace, y eso muestra que es igual que el Padre. Y yo le decía, no, espérate, un momentico, mira, a ver, vamos a ver si entendemos esto. Él hace todas las cosas que el Padre le enseña. A ver si entendemos eso. Y incluso dice que el Padre le enseñará cosas mayores, o le mostrará, pero es que el verbo que se utiliza allí es el mismo, o sea, es un verbo que es sinónimo de didasco. De hecho, el verbo que se utiliza allí para mostrar, en un evangelio se utiliza para una frase que Jesús utiliza, y en otro evangelista, en vez de utilizar este verbo, eso no lo vamos a examinar hoy, pero utiliza didasco, es decir, enseñanza. Entonces, bueno, si el Padre le tiene que enseñar al Hijo las cosas que él va a hacer, y le ha dado el poder al Hijo de hacer estas cosas, porque ese es el otro punto, Hechos 13, ¿verdad? Nos dice claramente, si no me equivoco es el 28 o el 38, nos dice que Jesús pudo hacer estas cosas porque Dios estaba con él. Entonces, si estaba con él, le enseñaba estas cosas, no es igual. No vaya a decirme a mí de que una persona que depende de la enseñanza de otro, del poder de otro para hacer las cosas, es igual a esa persona. No hay modo de decirlo, ¿no? Entonces, él dice aquí claramente, bueno, mira, ni una sola, Uden. Y aquí yo quiero que ustedes se fijen en esta palabra, porque Uden es utilizada por Justino Mártir en una declaración muy interesante. Esta vez la encontramos en Diálogo con Trifón 56:11. Seguimos en el capítulo 56, pero ahora en vez del verso 4, el verso 11. Judengat fumi o femi auton pepragenai pote gea per auton hoton cosmon poesas huper hon alos uk estiseos bebuletai kai fratsai kai homi lesai. Entonces, estas partes que se encuentran en rojo son las que nos interesan. Como pueden ver, acá se encuentra justamente la misma palabra que utiliza Cristo estando en la tierra. Y aquí es una declaración que hace Trifón. Por eso aquí se utiliza el verbo femi, con la terminación para la primera persona del singular, es decir, yo digo, yo expreso. Entonces vamos a ver qué es lo que él expresa. Vamos a ver por qué yo resalto estas palabras en rojo. Acá tienen el análisis morfológico. Noten ustedes, Judán, aquí es un adjetivo acusativo neutro singular, ni una, es decir, ni una, nada. Esto se leería porque yo digo. O sea, él está explicando nuevamente algo que ha dicho anteriormente. Viene desde allá, de donde él dice, bueno, este ser, este ángel, este mensajero que se encuentra bajo el hacedor de todas las cosas, sobre que no hay otro Dios, refiriéndose al hacedor de todas las cosas, al Padre. Bueno, él está sujeto a él por esto y por esto. Entonces él dice, porque yo digo que él, o él mismo, aquí refiriéndose a Cristo, ni una, fíjense ustedes, ni una realiza. Aquí este es un verbo perfecto, activo, infinitivo, indicando el pasado, o sea, el aspecto del tiempo es pasado, indicando, haciendo énfasis en aquello que se ha completado. Por eso se utiliza el perfecto en griego cuando se quiere expresar una acción que ha sido completada, que ha sido terminada, que el resultado ha sido terminado, se utiliza el perfecto. Y por eso él utiliza aquí pepragenai, indicando que las acciones que él ha llevado a cabo, las que ha terminado, ni una procede de él mismo. Yo digo, él mismo ni una realiza en tiempo alguno. Aquí este adverbio poté indica tiempo alguno, es un adverbio indefinido, es decir, es un adverbio que no indica a un tiempo específico, dice en cualquier tiempo. Y esto es significativo, porque volvamos a entender esto. A ver, cuando él dice que ni una ha realizado Jesús en cualquier tiempo, ni una sola, nos está diciendo en cualquier tiempo. Eso significa, y este adverbio es vital, es importantísimo. De hecho, pueden ver que yo la pongo aquí en rojo para resaltar el punto, porque nos está diciendo, oye, antes de venir a la tierra, en la tierra, después de resucitar,
Jesús ni una hizo él mismo, ni una hizo él mismo en tiempo alguno, en cualquier momento de su vida. Nada de lo que él ha hecho antes de venir a la tierra, durante el tiempo en que estuvo en la tierra, después de ser resucitado, ni una ha hecho que aquellas, noten esto, que el hacedor, o de todos el hacedor, él mismo, continúa aquí porque es larga la expresión, y aquí hay una expresión parentética, vamos a pasarla por alto un momentico, deseó o quiso que él, es decir, el Jesús, también hiciera y hablara. En otras palabras, lo que Justino está diciendo, mira, no hay una sola cosa que Cristo haya hecho en algún tiempo que no sea aquello que Dios, fíjense, que Dios deseó que él hiciera y hablara. Aquí la expresión parentética, yo la pongo entre paréntesis porque esta es una declaración que es, pudiéramos decir, es como una inserción de una oración explicativa dentro de lo que se está diciendo. Esto es muy común, especialmente en el hebreo. Muy común usar expresiones parentéticas. Aquí la expresión parentética que apunta hacia el Padre es huperhon halos, o sea, sobre quien otro halos, o halos, perdón, uk esti seos, sobre el cual, sobre quien otro no existe Dios. O si lo leemos en el orden que pueden ver aquí, ¿verdad? Sobre quien, acá dice otro, o sobre quien no existe otro Dios. Entonces, nos está diciendo otra vez la misma frase que vimos ahorita. Ustedes se recuerdan la frase que vimos ahorita que contrasta al logos como jupó, bajo, el hacedor de todas las cosas, y al Padre como sobre quien no hay otro Dios. Bueno, esto aquí lo vuelve a decir nuevamente Justino dentro del mismo contexto. Oye, entiendan que sobre el Padre, que es quien desea o quiere que el Hijo haga ciertas cosas, sobre él no hay otro Dios. Pero sin embargo, con relación al Hijo, se nos dice que ni una él mismo realiza, sino aquello, y esto en tiempo alguno, en ningún tiempo, en cualquier tiempo pasado o presente, él ha realizado, él ha llevado a cabo una sola acción, ni una sola acción. Nada. Lo mismo que nos estaba diciendo acá, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero aquí lo está diciendo como hombre. Y aquí, sin embargo, Justino nos dice, bueno, fíjate, en cualquier tiempo, poté, en tiempo alguno, es un adverbio indefinido, en cualquier tiempo en que él haya realizado algo, ni una la ha llevado a cabo, sino justamente aquellas que el Dios aquel sobre el cual no hay otro Dios, ha deseado que él haga y diga. ¿Qué quiere decir esto? Justino nos dice, oye, nada de lo que Cristo ha hecho o ha dicho en cualquier tiempo es el resultado de su propia iniciativa. Siempre ha estado sujeto al Padre y él hace y dice lo que el Padre desea. Esto es una subordinación total. Y nos dice lo mismo que dice Juan 5:30. O sea, si nos vamos atrás, vamos un momentico atrás al principio de la presentación. Juan 5:30, según Justino Mártir, es aplicable al tiempo en que Cristo no había venido a la tierra. Porque Cristo dice en la tierra, yo no he podido hacer nada por mí mismo, pero ahora resulta ser que este hombre, Justino Mártir, nos dice, oye, pero es que tampoco, en tiempo alguno. O sea, no hay un solo tiempo en el cual Jesús no haya expresado claramente, o haya dicho las cosas, o haya hecho las cosas, sino aquellas que el Padre le ha dicho que tiene que hacer. Y esto es interesantísimo, ¿no? Porque estamos hablando antes de la kenosis. Y aquí tienen el diagrama. Pueden ver otra vez una conjunción, en este caso gar, esta conjunción lo que hace es unir la cláusula anterior con la declaración que sigue, y entonces aquí volvemos a encontrarnos con el sujeto de este verbo femi, o sea, decir, elíptico, no aparece el pronombre personal yo, pero sin embargo está en el verbo. Yo digo, ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué se utilizan dos signos esto es para los que quieran aprender sobre diagramación? ¿Por qué se utilizan dos signos de igualdad?
un signo de igualdad aquí, perdón. Bueno, para indicar que lo que viene aquí es simplemente lo que él dice, es decir, es igual a esta declaración. Yo digo, ¿qué es lo que yo digo? Esto. Bien, aquí vemos pepragenai houden. Esto es un verbo que se encuentra, fíjense ustedes acá, vamos a buscarlo un momentico, en infinitivo. ¿Qué es un verbo infinitivo? Es un verbo que no tiene la persona gramatical. Por ejemplo, cuando decimos amo, bueno, estoy diciendo yo amo, ¿ve? La terminación o aquí del verbo amar, bueno, pues indica la persona que está efectuando. Aman, bueno, estamos hablando ahora del plural, tercera persona del plural, ¿verdad? Ellos o ellas aman. Ahora, el verbo en infinitivo es amar. ¿Quién es quien realiza la acción? No nos dice. Actúa más como un sustantivo que como un verbo, pero describe una acción, por tanto sigue siendo catalogado como un verbo. Esto es para aquellos que conocen el griego, conocen de gramática y quieran tener una noción más clara de por qué aquí aparece auton como el sujeto. Es porque en este caso el verbo indefinido. Créanme que es difícil poder seguir todo, ¿no? Con un orden y no equivocarse. El verbo sí, indefinido, efectivamente. En realidad, al ser indefinido, es decir, infinitivo, perdón, no indefinido, infinitivo, son dos palabras parecidas. Al ser infinitivo, bueno, pues no requiere o no toma un sujeto en nominativo, sino en acusativo. O sea, él dice aquí, él no ha realizado, fíjense, él ha realizado ni una. Él ha realizado ni una en algún tiempo que, o sea, lo que, en este caso, que el hacedor desea, las cuales. Vamos a mostrar para que ustedes entiendan, porque el diagrama puede aclarar mejor el sentido. Bien, él ni una ha realizado, nada ha realizado en tiempo alguno. Aquí, como es un adverbio, modifica el verbo, por eso se pone debajo del verbo. Esta línea nos está mostrando acá, como ustedes pueden ver, otra cláusula, es la unión de este verbo con otra cláusula indicándose qué es lo que él sí ha realizado. Aquí es lo que no ha realizado ni una en tiempo alguno, que, bueno, pues las cosas, aquellas cosas, este es el complemento directo del verbo, que desea. ¿Quién? El creador del universo. Y noten ahora que este creador del universo también tiene un modificador aquí, Huper Ohom, es decir, sobre el cual dice Seos esti, es decir, no, Dios, otro Dios no hay. Y acá nos dice que estas cosas son descritas, fíjense ustedes, por las cosas que hace y dice el Cristo. Es decir, lo que nos está diciendo acá es un poquito complejo de seguir, pero nada más que para darles una idea a ustedes que tienen un poquito más de conocimiento del griego, el hecho de que la estructura que está utilizando acá este señor, Justino Mártir, es una indicación clara de que el Hijo en tiempo alguno, poté, adverbio indefinido, en tiempo alguno, nada ha hecho que las cosas que el hacedor del universo, sobre quien no hay otro Dios, desea que él haga y diga. Eso, mis queridos amigos, es algo que indica que Justino Mártir era subordinacionalista. Él no era trinitario. Justino Mártir, bien cercano al tiempo de los padres apostólicos, no creía que el Hijo, antes de venir a la tierra, fuera en modo alguno igual a Dios, aunque fuese llamado Dios y Señor. Noten ustedes, vamos a ver la traducción que hace Daniel Ruiz Bueno del pasaje. Yo sé que es un poquito complejo de seguir, pero esta explicación puede ayudarles a ustedes a comprender por qué decimos que hay que rescatar la historia. Porque en realidad Justino Mártir no era trinitario. Yo a mi vez dije, volviendo a las escrituras, voy a intentar convenceros que este Dios que se dice y escribe haber aparecido a Abraham, a Jacob y a Moisés, se está refiriendo a Logos, es otro que el creador del universo. O sea, vamos a ver, vamos a parar ahí. El Dios creador del universo no es quien se le aparece a Abraham, a Jacob y Moisés. Por eso la Biblia dice
que nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Juan 4:12. Ya al final de la escritura de la Biblia se dice, oye, a Dios nadie jamás lo ha visto. Nunca. Jamás. Por tanto, ese que se describe como que se le aparece a Abraham, a Jacob y a Moisés, es un mensajero de Dios. Y dentro de la cultura semítica, volvemos a recalcar eso, perdón, dentro de la cultura semítica tenemos que recordar que el mensajero actúa y es tratado exactamente igual que si quien le envió se encontrara presente. Por eso se le llama a Jehová, por eso se le llama a Dios, no queriendo decir que el ángel de, yo le decía, y ahorita se me fue de la mente el tema le decía a Pío V, ok, muéstrame una sola expresión constructa en hebreo donde el sustantivo constructo y el sustantivo absoluto sean el mismo, la misma persona, el mismo individuo, la misma cosa, y obviamente eso es un disparate. La casa de Renan, que es lo que el aspecto constructo en hebreo indica, es decir, el genitivo en griego, la casa de Renan, casa y Renan son dos seres distintos. Uno es una cosa y el otro es una persona. Indica posesión en este caso. El hijo de Renan, que es una relación de parentesco, pues evidentemente no son la misma persona. El mensajero de Renan, no Renan, no. Si Renan está presente, no hay que mandar un mensajero. Por tanto, si el ángel de Jehová es Jehová, no hay que decir que es el ángel de Jehová, hay que decir simplemente que es Jehová. Pero el simple hecho de que se le llame ángel o mensajero, como dice Justino allí, es una prueba clara que no es el mismo individuo. Entonces aquí Justino dice, oye, mira, este que se le aparece a Abraham, a Jacob y Moisés, es otro, es decir, otro diferente al Dios creador del universo. Ahí dice, otro digo numéricamente, no en sentir y pensamiento. ¿Por qué no hay diferencia de sentir y pensamiento entre este que está bajo el hacedor del universo y el hacedor del universo? Dice él, porque ante todo afirmo que jamás, note usted aquí, jamás hizo ni habló nada sino lo que el Dios que hizo el mundo por encima del cual no hay otro Dios, aquí está la expresión parentética, quiere que haga o hable. Jamás hizo nada ni habló nada sino aquello que el Dios que creó el universo quiere que la haga. Amigo, yo creo que la expresión que utiliza Trifón aquí es devastadora para la Trinidad. Devastadora por completo. Porque si Jesucristo es Dios antes de venir a la tierra y solamente se sujeta al Padre al venir a la tierra, convertirse en un ser humano, debido a su naturaleza humana, como intentan los trinitarios explicar, no tienen explicación entonces de por qué, sin embargo, Justino muestra al Logos totalmente subordinado a su Padre, tal como establece 1 Corintios 15, y que es justificado por los trinitarios como, bueno, imagínate tú, todavía tiene una naturaleza humana, y aquí nos los encontramos exactamente igual, bajo el Padre, 1 Corintios, y sin poder hacer nada, ni decir nada que no sea lo que el Dios que creó el universo le dice que haga. Esto es una subordinación total a la autoridad del Padre y rompe por completo el esquema trinitario de que el Padre y el Hijo sean iguales en todo, y por tanto esa subordinación del Hijo sea resultado de que el Padre lo haya enviado a la tierra y que Él se haya convertido en carne. Punto. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Como pueden ver, hay otras expresiones aquí muy interesantes, porque acá vamos a ver quién es la fuente de, y este es un punto muy importante, la fuente de la divinidad de Cristo. ¿Por qué es que Jesús puede ser poderoso, Señor y Dios? Y vamos a ver que la razón para eso es que Dios es la fuente. Aitíos, te auto, la fuente de Él, tuenai, o sea, para ser, un verbo infinitivo, también su poder, o sea, para ser poderoso y Señor y Dios. O sea, aquí vamos a ver que que él llama Hospatel Kaiseos, como Padre y Dios. Fíjense, que es, o sea, según dice aquí, también dice él, Hoskaitu Epit Ges, o sea, del que está sobre la tierra, Señor
del Señor que se encuentra sobre la tierra es Señor. ¿Quién? El Padre. El Padre que se encuentra en los cielos, según la descripción, y aquí está hablando, fíjense, Sodoma, es decir, el tiempo de Sodoma, por eso poníamos en contexto ahorita el punto. El Padre que se encuentra en los cielos es Señor de ese Señor que se encuentra en la tierra. Y es Señor, es decir, estás por encima de Él. El señorío indica que gobierna sobre Él, lo mismo que Agustino dice. Y aquí, sin ambaje, se dice que es el Padre. Como Padre y Dios, causa hay tíos, vamos a ver eso a profundidad, de ser Él poderoso, Señor y Dios. ¿Por qué Cristo es Dios, poderoso y Señor? Porque el Padre es la causa de ello. Hay tío. Vamos a ver la importancia de ese término. Van a ver, aquí tiene este es con mucho, pienso yo que el diagrama gramatical, de análisis gramatical, sintáctico, más complejo que yo he tenido que crear en mi vida, porque hay una serie de cláusulas. Si ustedes se fijan, fíjense cuán extensa es la declaración que hace Justino, y por eso yo quiero dejarlo para el programa que viene, pero para abrirles el apetito les estoy mostrando de antemano que Justino está indicando fuera de toda duda que el Padre, fíjense, es Señor. Noten ustedes acá una declaración, podemos decir, descriptiva, ¿no? Es muy parecida en este caso a la de Juan 1.1. ¿Quién? Es un pronombre relativo. ¿Quién es Señor? ¿De quién es Señor? Dice aquí el modificador del Señor que se encuentra sobre la tierra. Por eso curioso que es modificado por tu curio. Entonces, ¿él es Señor de quién? De este Señor que se encuentra sobre la tierra. Y también te, que es una conjunción que indica una derivación. También causa. Aquí tenemos otra vez la cláusula de sujeto descriptivo, perdón, de sujeto de predicado descriptivo. Hay tíos, autor, es decir, de él, tú en ahí, es decir, para ser, ¿qué cosa? Poderoso y Señor y Dios. Eso echa por tierra. Vamos a cerrar aquí un momentico esto echa por tierra y les vuelvo a decir, hermano, déjenme mostrarles. Bueno, creo que está ya en el PowerPoint puesto, porque yo dejé algunas diapositivas aquí, pero hay declaraciones acá de Justino donde habla de que, fíjense ustedes, el Hijo es el principio de lo creado por el Padre. Y aquí están ya, me he tomado algo de tiempo porque obviamente, ¿no?, hacer un análisis gramatical, sintáctico, la traducción, los diagramas, estas tablas para aquellos que quieren examinarlo más a fondo porque conocen el griego, etcétera. Obviamente requiere muchísimo tiempo, ¿no? Ha requerido muchísimo esfuerzo, pero era algo que yo tenía en proyecto hace muchísimo tiempo por hacer. Y aquí, interesantemente, Curios dice, me angen hodon auton, o sea, el Señor me creó como el principio de los caminos suyos. Eso lo vamos a estar examinando, vamos a ver todas estas cláusulas de Justino, todas ellas nos van a ayudar a nosotros a poder visualizar que este hombre lo pusimos en primer lugar porque dentro del tiempo, ¿no? Fíjense que Ireneo cita de Justino, para que tengan una idea. Son contemporáneos, pero Ireneo cita de Justino, de las obras de Justino, lo cual muestra que fue, al parecer, uno de los primeros, si no el primero, uno de los primeros apologistas que tuvo el cristianismo en el mundo romano en el siglo II. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos considerado. Los trinitarios afirman que las razones de por qué se utilizan expresiones de subordinación del Hijo al Padre en su estancia en la tierra o después de la resurrección es porque Cristo ha adquirido una naturaleza humana en su kenosis, es decir, al vaciarse de su gloria. Si esto fuera cierto, esto tendría que haber estado reflejado en las primeras obras cristianas del siglo II, siglo III, indicando que Cristo, antes de venir a la tierra, sería el Dios Todopoderoso, no tendría por qué estar sujeto a su Padre, no tendría por qué ser el Padre su Dios o su Señor, porque obviamente Él tiene todas las prerrogativas que le competen como Dios y su gloria, y por tanto no hay una razón que pueda justificar
expresiones de subordinación en estos padres de la iglesia. Sin embargo, para desdicha de los trinitarios, comenzando con Justino Mártir, estos padres de la iglesia, que vamos a estar viendo poco a poco, en realidad tenían un concepto totalmente diferente de lo que es la Trinidad. Y el concepto arriano, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, de este sacerdote que no creía que Cristo era el Dios Todopoderoso, sino un ser creado, se halla antes, mucho antes de que Arrio siquiera hubiera nacido. ¿Por qué? Porque proviene precisamente de una línea de sucesión de enseñanza proveniente del Nuevo Testamento que muestra la inferioridad del Hijo, tanto aquí en la tierra cuando fue resucitado, y según Juan 17:5, antes de haber llegado a estar aquí en la tierra, porque si Él recibe la misma gloria que tenía antes, ahora resulta ser que sigue siendo inferior al Padre, entonces antes tiene que haber sido inferior al Padre igualmente, ¿no? Pero bueno, el punto que queremos ver es hoy, Justino Mártir ha dicho, sin ambajes, en su teología temprana. ¿Y quieren que les diga algo? Mire, déjenme explicar. El Logos, ese que es llamado Dios y Señor en Génesis 18 y que es el mensajero del Dios Todopoderoso, del Padre, Él está bajo el Padre. No, cuando vino a la tierra, no, después de la resurrección, no, cuando Él era su mensajero, Él estaba bajo el Padre. Y ya vimos que Jupo más acusativo indica, según Wallace, subordinación a la autoridad. A ver, trinitarios, explíqueme, ¿cuál sería la razón para la subordinación del Logos al Padre antes de venir a la tierra? Si ustedes quieren usar a Justino Mártir como un elemento histórico vinculante entre el Nuevo Testamento y el Concilio de Nicea, ustedes tienen que explicar eso y no tienen cómo explicarlo. Por eso es que este señor José, inmediatamente que yo saqué mi post explicando que íbamos a hacer este video, se deslindó diciendo, no, pero el problema está que él está permeado por la filosofía platónica. No es que esté permeado José por la filosofía platónica, y déjeme hacer un pequeño paréntesis. Se trata simplemente de que él está describiendo lo que ha recibido de Jesús, lo que ha recibido de los apóstoles, porque en la Biblia hay declaraciones muy claras. Por ejemplo, Jesús dice, eso lo vamos a estar examinando en su momento en el griego, que su vida depende del Padre. De hecho, su inmortalidad es un regalo del Padre, lo cual nos muestra que no, ni siempre fue eterno. Nos dice claramente en la Biblia de que Cristo, antes de venir a la tierra, fue creado. ¿Cómo? Diciendo que es el primogénito de la creación, el primer hijo de Jehová, diciéndonos que es el principio de la creación, diciendo que proviene del Padre, en un contexto que obviamente tiene que ver con creación. Entonces, no hay ningún tipo de problema con el neoplatonismo. Se trata de que Justino Mártir está expresando un concepto que en el siglo II está presente en todos los padres, incluso Tertuliano. Mira, a José Tertuliano, que fue el primero en utilizar trinitas, en su diálogo con Hermógenes dice claramente, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Y dice que el Hijo fue creado. Entonces esto echa por tierra completamente el punto de vista trinitario de que sí hubo una continuidad de enseñanza a través. No. Hubo una distorsión de la enseñanza, eso sí. Entonces nos dice Justino, bueno, no solamente es que está bajo el Padre, sino que nada, en ningún tiempo, no cuando estuvo en la tierra, no, en ningún tiempo el Logos, el ángel de Jehová, que llegó a ser el Señor Jesucristo, en ningún tiempo hizo algo o dijo algo que no estuviera en el querer del Padre, o sea, que no fuera lo que el Padre quería que él hiciera y dijera. Eso es una subordinación total. Si yo no puedo hacer nada por mí mismo, si yo tengo que hacer todo lo que el Padre me dice que yo tengo que hacer, lo que el Padre quiere que yo haga, que es lo que dice Juan 5:30, entonces evidentemente yo estoy subordinado al Padre. Entonces, Justino Mártir echa por tierra por completo esa teoría de que la kenosis es la que trae a Cristo en una subordinación al Padre. No, Justino nos dice, no, el Logo está sujeto al Padre mucho antes. Vamos a ver en el próximo video cosas interesantes. Vamos a ver cómo, en primer lugar, Cristo es divino, o es llamado Dios, o poderoso, o Señor, única y exclusivamente, por una sola razón, porque es la voluntad del Padre, o sea, porque el Padre quiso, el Padre fue la causa, ay Dios. Déjenme y les muestro algo acá. Porque ahorita cuando estábamos viendo ahí el término
Vamos a ver 1 Corintios 8, 5 y 6 acá un momentico. Ya para cerrar, ¿verdad? A ver. Noten ustedes acá, legómenoi, o sea, son llamados. Él dice, aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, dice Pablo, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Él no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y con esto se puede ver que el legetai ahí, el uso que se utiliza el legetai en Justino, indica claramente que Justino tiene muy, muy claro en su mente que Jesús es llamado Dios y Señor, pero es por la voluntad del Padre. Esperamos que, a pesar de lo complejo que yo sé que ha estado la explicación, ¿no? Traté de simplificarla al máximo posible, di algunos puntos sobre el griego para aquellos que tienen un poquito de mejor de entendimiento, pero traté de mostrarles la traducción de Daniel Ruiz Bueno. Vamos a ver en el próximo video que incluso Daniel Ruiz Bueno, que es bastante buen traductor, bastante honesto, pero sin embargo en un pasaje clave para el entendimiento de si Cristo fue creado o no, la palabra crear la traduce de una manera totalmente diferente en general. Y vamos a ver, sin embargo, que algunos otros traductores católicos y protestantes han seguido ese mismo punto de vista, y solamente uno de ellos ha sido lo suficientemente honesto como para decir, oye, aquí la palabra es crear. Espero que esto les haya edificado. Sé que ha estado un poquito complejo, pero espero que les ayude a ver que todavía, por lo menos en el caso de Justino Mártir, había un subordinacionalismo absoluto de parte de este escritor cristiano primitivo, que muestra a Logos antes de venir a la tierra, antes de su kenosis, como sujeto al Padre, como haciendo todo lo que es la voluntad del Padre, lo cual es completamente contradictorio con el punto de vista trinitario. Bien, esperamos que esto les haya edificado, les haya podido ver que esta pieza de la historia no le pertenece a los trinitarios. Le pertenece a aquellos que creen lo que el Señor Jesucristo enseñó. A saber, que el único Dios verdadero es el Padre, y Él es, para nuestra salvación, su enviado.